Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión te voy a mostrar la manera de poder solucionar este problema. Lo que pasa es que cuando conecto esta memoria USB, cuando yo le doy clic en formatear, simplemente no admite el formateo. Voy a mostrarles este ejemplo. Voy a darle clic aquí en donde dice restaurar valores predeterminados. Aquí voy a escribirle la etiqueta de volumen y le voy a dar clic en iniciar. Me sale esta advertencia, lo normal de siempre. Le voy a dar clic en aceptar y me dice que Windows no pudo completar el formato. Igualmente, si deselecciono esto y le doy clic en iniciar, esto es lo que aparece: Windows no pudo completar el formato. Bueno amigos, voy a enseñarles la manera de poder solucionar esto. Esto no quiere decir que voy a recuperar los archivos que tenía anteriormente en esta memoria, pero la finalidad es poder utilizar nuevamente esta memoria USB. Vamos a darle clic en aceptar, vamos a cerrarlo y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el símbolo del sistema. Entonces escribimos cmd y vamos a ejecutarlo como administrador. Nos va a aparecer una ventana, le vamos a dar clic en sí. Bueno, ya tenemos abierto nuestro símbolo de sistema. El primer comando es dixpart. Esto es para abrir un pequeño programa dentro de la consola. Y ahora nosotros vamos a utilizar el comando listdisk. Y aquí nos va a aparecer nuestra memoria USB y también nuestro disco duro o otros discos duros de nuestra computadora. En este caso yo tengo un SSD de 111 GB. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar el comando selectdix para poder seleccionar nuestra memoria USB. Dejamos un espacio y vamos a escribir el número del disco que vamos a utilizar. En este caso, yo ahorita lo que quiero recuperar es el disco 1, el cual es la memoria USB. Entonces voy a escribir el número 1, selectdix 1. Doy enter y me dice que el disco 1 es ahora el disco seleccionado. Entonces ahora voy a escribir el comando clean y me dice que dixpart ha limpiado el disco satisfactoriamente. Ya hicimos la primera parte, entonces vamos a cerrarlo y ahora nosotros vamos a utilizar el administrador de creación de particiones. Escribimos crear y formatear particiones del disco duro. Le vamos a dar clic ahí y nos va a abrir esta ventana. Ya he limpiado la memoria USB, ahora le voy a dar formato desde aquí. Entonces voy a seleccionarlo, le voy a dar clic derecho y ahora voy a seleccionar nuevo volumen simple. Entonces le voy a dar clic ahí. Me va a salir esta ventana, le voy a dar clic en siguiente. Voy a seleccionar todo y le voy a dar clic en siguiente. Ahora nos dice asignar la letra de unidad. Simplemente lo vamos a dejar así y le vamos a dar clic en siguiente. Ahora en esta ventana vamos a seleccionar el sistema de archivos. En mi caso tengo estas tres opciones: NTFS, que es el formato nativo de Windows, o puedo utilizar también FAT32. Si ustedes tienen una memoria de 8 GB o de 16 GB o más, ustedes pueden elegir el clásico, el FAT32. En mi caso tengo una memoria de 2 GB, entonces el que puedo elegir es el FAT, es el que venía predeterminado porque es de menos de 2 GB, entonces solamente puedo guardar archivos de menos de 2 GB. Para mí es suficiente con este sistema de archivos. Todo lo demás lo pueden dejar así. Aquí pueden cambiarle el nombre. En este caso yo voy a escribir Joseph Nash y le voy a dar clic en siguiente. Ustedes pueden dejarlo así también, dar formato rápido y le damos clic en siguiente. Ahora en finalizar. Ahora sí nosotros vamos a inicio. Como pueden ver, nosotros ya tenemos la memoria formateada, ya la podemos abrir de manera normal. Y si nosotros deseamos formatearlo desde aquí, ahora sí ya vamos a poder tener esa opción normalmente.
Como pueden ver, se puede formatear sin ningún problema. Entonces ya hemos solucionado este problema. Bueno amigos, espero que ustedes también puedan solucionar este problema si es que tienen ese problema con su memoria USB, y si es que han dejado de utilizar una memoria USB por tener este problema de formateo. Ustedes pueden al menos intentarlo, y si es que con eso no funciona, pues tengo que decirles que posiblemente tenga un daño interno, y ahí sí pues toca la parte electrónica. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, ya saben, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.